El sonido retumbante del mazo sobre el yunque ponía fin a la infancia de Francisco Barranco. Así comienza El cerrajero del rey, un fresco de la España del siglo XVIII, cuajado de traiciones, luchas de poder, reyes, reinas, amistad, intriga, amores prohibidos y una máxima constante: quien tiene la llave tiene el poder. Para hablarnos del libro nos acompaña su autora, María José Rubio. Buenas tardes, María José, muchísimas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias, Sergio. Buenas tardes. Y bueno, antes de este libro has publicado varios sobre monarquía, la monarquía española en concreto, sobre reinas. Sí. ¿Y cómo das el paso a la novela de ficción? Pues mira, yo creo que ha sido para mí un paso natural, ¿no? Me ha animado mucho la editorial, pero porque los anteriores libros, a pesar de ser libros de ensayo, tienen un puntito muy divulgativo y que mucha gente muchas veces me decía que eran casi una novela, ¿no? Que parecían una novela por ese punto de entretenimiento que tenían, ¿no? Y por lo tanto casi ha sido un paso natural que le apetecía mucho a la editorial y me apetecía mucho a mí también. Hombre, claro, porque antes has estado más especializada en lo que son biografía, sí. Y la biografía siempre tiene algo de novelesco, ¿no? Por lo menos cualquiera que merezca ser contada, ¿no? Sí, lo que tiene, bueno, la biografía es, bueno, que te acostumbras a los personajes, ¿no? A conocer a los personajes. Y yo creo que en las novelas es absolutamente fundamental que los personajes sean buenos, sean personajes muy potentes, que estén bien construidos. En ese sentido, mi experiencia en biografista, claro, que tengo muchas biografías ya sobre mis espaldas, pues me ha ayudado muchísimo, ¿no? A la hora de forjar una trama de ficción. Creativamente, ¿qué ventajas hay siendo historiadora y hay algún hándicap a la hora de Sí. diferenciar novela, o sea, ficción de no ficción? Bueno, de bueno tiene el que ya sabes muy bien el construir un ambiente histórico, ¿no? Partes de un trabajo de investigación. Yo siempre en mis libros prácticamente el 70% del trabajo lo dedico a la investigación y a la documentación previa, con lo cual para este tipo de novela pues ya esa experiencia de manejar una ambientación histórica la tengo, ¿no? La domino. El hándicap, pues que precisamente vienes de un mundo a lo mejor más científico, entonces a la hora de jugar con la historia muchas veces no te atreves, ¿no? Yo sí, ya he dado ese paso, sí. Pero muchas veces el manejar la historia sin un solo dato, sin una sola fecha, para personas que venimos de un mundo a lo mejor más científico, pues a veces da un poco de reparo, ¿no? El pensar que estás jugando con la realidad. Claro, y sobre todo ahí está, o sea, a veces me preguntaba, mientras leía el libro, me preguntaba cómo tiene que ser, sabiendo también lo que ocurrió, Sí. los hechos, como el meter personajes que no existieron, el manipular un poco la realidad, tiene que ser como una sensación de profanar algo, ¿no? Sí, al principio sí, pero yo he descubierto ahora con la novela que esto que es esta especie de leyenda que te dicen, bueno, es que los personajes te acaban hablando y haciendo lo que ellos quieren. Pues es que es una realidad, de verdad, parece una tontería, pero no, es así. Una vez que tú te metes en una ficción, los propios personajes te están pidiendo su desarrollo, ¿no? Te están pidiendo lo que quieren hacer, enseguida te das cuenta qué personaje de ficción necesitas para conexionar unos hechos históricos verídicos y personajes verídicos entre sí. Es decir, que el propio desarrollo de la trama ya te va pidiendo sus necesidades, ¿no? Claro, porque es quizá el máximo de toda narración que sean los personajes los que dictan la trama, ¿no? Sí. No la trama la que dicta a los personajes. Que eso... Sí, aquí ha habido un poco de las dos cosas, ¿no? Porque los hechos históricos son muy potentes, también son personajes muy conocidos. Estoy poniendo personajes de novelas a reyes y reinas, grandes ministros que todo el mundo conoce o mucha gente conoce, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final el puzzle ha encajado bien, ¿sabes? En esa ficción. ¿Y no había cierta necesidad de quiero contar mucho más de lo que debiera o quiero que no se escape nada o... Sí, claro, siempre tiendes... Porque claro, hay tanta información, claro, supongo. Claro, desde el punto, partiendo de eso, de un historiador de profesión, siempre tiendes como a querer contar mucho, ¿no? Y sí, también ha sido un ejercicio de liberar un poco lo esencial, la paja del grano, ¿no? Sí, el descargar de información para que la ficción en sí misma, el entretenimiento también brillara, ¿no? Por encima del hecho histórico en sí, ¿no? Sí, porque hay personajes muy potentes. Antes hablábamos del malo de la novela, que yo particularmente estoy fascinado con él. Sí. Pero háblanos de Francisco Barranco, ¿por qué? O sea, ¿cómo le creas como personaje y por qué cerrajero?
que creo que es un acierto también porque nunca se había hablado de Claro. ese gremio y más en una época determinada y que además el simbolismo de tengo las llaves del reino Claro. es muy potente. Pues es que eso es lo más curioso de la novela, porque hasta ese personaje, Francisco Barranco, es un personaje real que existió. Ah, ¿de verdad? Sí, sí, sí. Toda la familia de cerrajeros, incluido Francisco Barranco, existieron en la realidad. Y todo eso viene de una tesis doctoral que yo hice, bueno, cuando estaba en la facultad, sobre cerrajeros en el Madrid del siglo XVI al XVIII. Y entonces, en ese momento, la documentación que yo saqué de archivos me pareció tan fascinante y personajes... ¿Pero por qué cuenta cotilleos? Cotilleos, pues todo el mundo de la cerrajería de Palacio, que es asombroso, que claro, cuando lo cuento la gente se asombra, ¿no? Porque realmente la seguridad de la familia real entonces dependía casi más de cerraduras y llaves que de la propia guardia. ¿Por qué? Pues porque las estancias de palacio estaban siempre cerradas y había diferentes rangos de llaves, ¿no? Había llaves de una vuelta, de 2 vueltas, de 3 vueltas, y estas se daban según el rango que tú tenías en la servidumbre. Si tenías llave de 3 vueltas, quería decir que te podías acercar a las estancias donde estaba la familia real. Había también lo que se llamaba la llave de gentilhombre, que era la mayor distinción que te podían hacer en la corte, que la llevaban los gentiles hombres, siempre la lucían así en el fajín que llevaban en la cintura, y que quería decir que podían abrir la estancia donde estaba la familia real. El cerrajero de cámara siempre viajaba con la familia real por delante de ellos para instalar cerraduras en los aposentos donde ellos iban a dormir. Cada vez que se perdía una llave de palacio había que cambiar todas las cerraduras de todos los palacios, hasta el punto de que se dictó un decreto diciendo que, bueno, que el que perdiera una llave estaba obligado a costear el gasto de ese cambio. Claro. Y luego, con cada cambio de reinado, se cambiaban todas las cerraduras de palacio. Es decir, que era una cosa muy compleja. Y el único que tenía la llave maestra era el rey. Era el único que tenía siempre la llave. La solían llevar en una bolsita colgada en la cintura, una llave maestra de las estancias de todos sus palacios. Y no había copias. Y los moldes de palacio, el de las llaves de palacio, ahora que lo dices, estaban guardadas en un arca, que a su vez se llamaba el arca de 3 llaves, porque hacía falta 3 personas diferentes en un mismo momento para abrirla. Es decir, que era un tema muy cuidado el de la cerrajería de palacio, porque en ello radicaba la seguridad de la familia real, ¿no? Qué curioso, Sí. qué interesante. Sí. Y de Francisco Barranco sabía, es que me ha dejado fascinado el hecho de que existió realmente. Pensé que era un personaje Sí. ficticio, pero supongo habría pocos datos de él. Y Yo tenía algunos datos, por supuesto sacados del archivo del Palacio Real, pues su lugar de nacimiento, por supuesto cuando llegó a ser aprendiz, y luego pues las obras que él realizó, que son obras que aún hoy se pueden visitar, pues la escalera del Palacio de Aranjuez, la puerta de hierro, por ejemplo, de la carretera de La Coruña de Madrid, que es de él. Es decir, que tiene obras visitables y hay muchísima documentación de él, de la obra del Palacio Real. Por supuesto, yo he tenido que rellenar esos huecos, los huecos de su vida que Sí. desconocía, pero conocía de tal forma su entorno, todo los hechos históricos que estaban alrededor de él, que yo creo que lo que no encontré es absolutamente que pudo ocurrir así, vamos, sí, ¿sabes? y de los personajes reales que aparecen Sí. en el libro, ¿cuál te ha dado más gusto de escribir, de inventarte un poco su personalidad? Porque Sí. suponemos que históricamente, o sea, como historiadora, si narras unos hechos, por esos hechos uno puede ver la personalidad del personaje, pero aquí ya es meter en una novela, ya se meten en algo más íntimo. Sí. ¿Quién ha dado más placer? Hombre, dan mucho juego las 2 reinas, Isabel de Farnesio y Bárbara de Braganza, que son, bueno, esas 2 grandes mujeres de mucho carácter, mucha inteligencia, que contrarrestan un poco la debilidad de carácter de sus respectivos maridos, ¿no? Que además estaban enfermos mentales, porque Felipe V pasaba muchísimo tiempo sin poder gobernar por esa melancolía que tenía, Sí. que estaba... Y Fernando VI murió prácticamente loco una vez que se murió Bárbara, ¿no? Ellas 2, además suegra y nuera, convivieron en la misma corte durante 20 años, absolutamente enfrentadas por celos, por rencillas, por ambiciones políticas, y todo eso pues generó una serie de intrigas en la corte absolutamente fascinantes que han sido el caldo de cultivo maravilloso para Sí. una novela de intriga cortesana, ¿no? ¿Por qué el siglo XVIII? Pues... De entre todo y de entre toda la historia de la Sí. monarquía, porque supongo que también la labor de un escritor, de un historiador y un novelista es principalmente saber elegir y acotar, ¿no? Claro. Bueno, primero porque tenía toda esa documentación
que era de esta época y que me parecía fascinante el aprovecharla, ¿no? Segundo, porque este periodo de la primera mitad del siglo XVIII es un periodo bastante desconocido, a pesar de lo que parece, ¿no? Porque quizá la segunda mitad del siglo XVIII, ya con la Ilustración, se come un poco a esta primera parte del siglo XVIII y sin embargo es un periodo fascinante porque es esa España que sale de la ruina económica de los Austrias y se embarca en todas estas novedades que le propone la nueva dinastía de los Borbones, ¿no? Por primera vez se habla de progreso cultural, social, económico, y luego es una corte absolutamente artística, es una corte refinada, lujosa, donde la música suena todo el rato, donde hay ópera, teatro, donde están viniendo cantidad de artistas extranjeros a redecorar los palacios, a empezar esa gran obra que es el Palacio Real de Madrid. Es decir, que es una época culturalmente muy interesante, muy interesante. ¿Crees que en España tenemos, o sea, explotamos suficientemente en literatura, en cine, en televisión nuestra historia? Pues no. Mira, el cine histórico y la novela histórica son grandísimos clásicos en países como Francia, Sí. Inglaterra. Por ejemplo, el siglo XVIII es un clásico absoluto para el cine francés y la literatura francesa, igual que en Inglaterra, ¿no? En cambio, en España tenemos un poco, aunque sí hay mucha novela histórica, pero es más quizá el periodo de los Austrias para atrás, ¿no? Sí, cierto. Pero, sin embargo, el cine, yo creo que el cine histórico español tiene mucho todavía que explotar y es verdad, porque que pocas películas se ven, a progresar. no ser que sea de la Guerra Civil, Sí. pocas películas se ven ¿Verdad? anteriores a Todavía eso, es cierto. tiene un puntillo, le falta, yo creo que un poco de calidad y de comprensión. Yo creo que a los actores españoles, por ejemplo, se les nota mucho la falta de formación en cultura clásica. O sea, así como los actores ingleses enseguida están representando Shakespeare, conocen su historia Sí. al dedillo. Los actores españoles yo creo que se les nota cuando hacen cine histórico español la falta de comprensión de la historia. Sí, es cierto, porque sobre todo ocurre un poco en televisión. Sí. Ahora que están también muy de moda las series históricas, curiosamente en televisión, Sí. se creció que se puede... Uno ve el deje hablando en los romanos, hablando como si fueran de Carabanchel, ¿no? Ahí está, y eso que tenemos actores maravillosos. Sí, ¿no? sí, Tampoco sí, quiero que sí. se entienda como una crítica. No, pero que sí que es Pero cierto que a lo que mejor falta una preparación. Falta ¿no? una preparación y un entendimiento de lo que están representando, precisamente para no parecer figurantes, para no sobreactuar, ¿no? Hay que interiorizar Que no queda más. anacrónico Eso es, y ahí los está. diálogos. Ahí está. Y ¿a qué se debe? O sea, particularmente tu fascinación, primero, Uh-huh. y luego la fascinación general, quería hablar sobre la monarquía. Uh-huh. Porque, ¿de dónde viene su fascinación? Pues mira, la historia de la monarquía tiene una cosa muy curiosa, que es absolutamente fascinante, que es la única familia del país en la cual se ve una fusión impresionante de cómo las cuestiones de Estado pueden afectar realmente a la vida íntima de una familia, a las cosas más íntimas, y como cuestiones íntimas, pues como puede ser un embarazo, una boda, amores, enfermedades, cómo esas cosas íntimas, privadas de una familia, pueden realmente afectar a la política de un Estado. Y a veces, muchas veces, sin que el propio pueblo lo sepa. Es Sí. decir, que se da esa fusión de lo público y lo privado, de la gran historia y de la intrahistoria, de una manera absolutamente maravillosa, ¿no? Eso es lo que tiene. Y luego que, claro, los escenarios de lujo, de poder, ese ambiente, claro, se da en la familia real como en ningún otro sitio, ¿no? Y aunque el protagonista de la novela sea un hombre, sí que es cierto que ha dedicado... o sea, los grandes personajes son mujeres, o sea, los Sí. más interesantes seguramente son mujeres. Sí. Y aunque yo repito que el malo me encanta, pero también las novelas anteriores, Sí. o sea, los libros anteriores siempre han sido protagonizados por mujeres, por las reinas. Sí. Supongo que es por el hecho de que o sea, la característica de ser mujer dentro de la familia real, dentro de una monarquía, siempre es un hándicap. Sí. De los personajes femeninos me gusta el que, claro, la mujer a lo largo de los siglos
pues se ha visto obligada, digamos, a desarrollar su vida a la sombra del hombre, ¿no? Y entonces eso les da una parte oculta y velada de sobrevivir y de vivir que es muy curiosa, ¿no? Porque hay mucha contradicción ahí, ¿no? Es una forma de sobrevivir, de buscarse la vida a la sombra de otros personajes que las obliga a agudizar el ingenio de alguna manera, ¿no? A lo mejor son personajes incluso con más carácter que sus propios maridos o los propios hombres que tienen por encima, pero ellas están siempre como obligadas a mantenerse a la sombra, ¿no? Y esa contradicción es muy interesante desde Y el es punto de vista cierto lo que literario. el tópico de que en muchas ocasiones son las que manejaban realmente el poder. Ah, totalmente, totalmente. Pues mira, en la propia novela, estas dos, Isabel de Farnesio y Bárbara de Braganza, los embajadores de su época decían de ellas que eran el resorte del poder, así en esa frase, y que además era realmente Bárbara quien sucedía a Isabel más que Fernando o Felipe. No, porque realmente a lo mejor estar en la sombra tiene sus ventajas, que no tienes tanta responsabilidad pública Sí. y puedes controlar más sin que nadie lo sepa el poder y mandarle un poco la pelota a otro, ¿no? Sí, por eso el te hablo marrón a otro, como se podría decir. que estos personajes desarrollan esos mecanismos más ocultos, más secretos de manejar el poder, que es muy interesante, ¿no? Ahí es donde está la parte intrigante de ellas, ¿no? Y además, que da mucho juego. La elección, bueno, quizá no elección tanto por ellas, pero sí el tener unos maridos débiles de carácter que ellas puedan controlar, ¿no? Claro. Bueno, ellas las controlaban y luego, claro, era una pura necesidad, porque, por ejemplo, Isabel de Farnesio dedicó gran parte de su vida a defender los intereses de sus hijos, que no tenían en principio derechos a la corona española, puesto que les antecedían los hijos de la anterior esposa de Felipe V. Y en vista de que su marido muchas veces pasaba temporadas larguísimas sumido en una absoluta postración, encerrado en su habitación, ella, digamos, que vio la necesidad de ocuparse ella misma del poder y de lo que atañía a sus hijos y de meter a España en guerra si hacía falta para que sus hijos tuvieran tronos, ¿no? en otras partes de Europa. ¿Cómo cree que tratará la historia a la monarquía actual? Al reinado actual, dices. Al reinado actual. Yo creo que lo tratará bien, porque yo creo que el reinado de Juan Carlos ha tenido cosas muy buenas para España. El periodo de la transición, esa transición de la dictadura a la monarquía, ya está reconocido en muchos sitios como una cosa absolutamente ejemplar, que asombró al mundo y que gran parte del mérito de eso fue la propia monarquía. Yo creo que ha sido una institución muy valiosa. Yo digo que, fíjate, que la monarquía, llevamos más de 500 años de monarquía, a pesar de derrocamientos, exilios, reyes buenos, malos, algunos nefastos, enfermos. Es decir, que es una institución que se sobrepone al propio monarca, que sobrevive por encima del propio personaje. Porque es necesaria la monarquía. Desde mi punto de vista es útil en el sentido de que da estabilidad, unifica a los países por encima de los partidos, ese es su valor, ¿no? Que está por encima de los partidos. Lo que se le critica precisamente, que es la sucesión directa de padres a hijos, es precisamente lo que le da estabilidad. La línea sucesoria, el hecho de que no haya que elegir al sucesor del rey, eso ya de por sí es una institución que da mucha estabilidad. Y luego yo siempre digo que es además una garantía contra los totalitarismos. Donde hay una monarquía constitucional, jamás va a haber un dictador, jamás va a haber nadie que asuma. Puede ser derrocado los reyes, Claro, bueno, sí, pero tiene que haber un derrocamiento. Pero que siempre es una garantía. Es más difícil. Es una garantía de constitucionalidad, ¿no? Y bueno, desde luego en los países avanzados de Europa, en donde está, pues demuestra su utilidad, ¿no? Hasta el punto de que yo digo una cosa muy curiosa, que si no hubiera monarquía, a lo mejor habría necesidad de crear una institución parecida, aunque fuera con otro nombre, ¿no? De hecho, en algunos países hay un presidente de república que está incluso por encima de un presidente de gobierno. Es decir, que esa institución por encima de los políticos es muy interesante y muy valiosa para los países. Y se debería, porque claro, también tienen todos los privilegios del mundo, pero también unas obligaciones que tampoco son envidiables, incluso en la actualidad, ¿no? O sea, que tampoco... Yo particularmente no envidio a ningún miembro de la familia real, supongo que tiene que tener unas responsabilidades muy grandes. Sí, yo en mis libros de Reinas de España, una de las cosas que demuestro es que realmente ser reina de España es a veces un calvario, o sea, no es para nada un camino de rosas. De hecho, recojo frases de mujeres hasta del siglo XVII en que dicen que ser reina de España es lo peor del mundo, porque son mujeres
en general todas las reinas, ¿no? Que están atadas a un cargo de Estado vitalicio, es decir, que no pueden salirse de ahí. Están obligadas a ser ejemplares, a que toda su vida esté a la vista pública, ¿no? Obligadas a un protocolo y a una falta de libertad que muchas veces las asfixia. Pero se está un poco derribando ciertas normas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora el príncipe se ha casado con alguien no de familia real. Sí. Ese incumplimiento un poco de unas normas históricas y de un protocolo es bueno, o habría que exigirles, no, vosotros sois monarcas, tenéis que ceñiros a eso puesto que tenéis unos privilegios? Claro. Bueno, yo creo que la monarquía tiene que ser permeable a la sociedad a la que representa. Es decir, no puede ser una institución absolutamente de principios obsoletos ni de protocolo obsoleto. Es decir, tiene que tener una cierta flexibilidad y ser flexible a la sociedad que representa, ¿no? Imbricarse en esa sociedad. Por ello creo que todos estos matrimonios que se han producido en las casas reales, en general, todos los príncipes europeos herederos de este momento se han casado con mujeres que no proceden de sangre real. Yo creo que al ser todos, es un movimiento, yo lo veo así, como un movimiento generalizado de la monarquía que dentro de un tiempo se entenderá. O sea, es una evolución histórica de la monarquía. ¿Hacia dónde evoluciona? ¿A dónde va la monarquía? ¿Hacia dónde va? Pues claro, eso es muy difícil decir eso, ¿no? Esa liberalización, por decirlo así, de la monarquía hacia, pues eso, el matrimonio con mujeres de una condición normal, por ponerle un calificativo, ¿no? Es muy difícil saberlo. Yo creo que ahí hace falta tiempo y unas generaciones para saber hacia dónde está evolucionando la monarquía, ¿no? Puede que sea un paso bueno, puesto que todas estas nuevas princesas, muchas de ellas lo están haciendo fenomenal. Enseguida el pueblo las quiere, las idealiza. También es verdad que, mira, una dinastía se hace en 2 generaciones. Los americanos, los Kennedy son una dinastía, es decir, que la gente enseguida idealiza a sus princesas, a sus monarquías, y yo creo que de momento están haciendo un buen papel. En España hemos tratado bien a la monarquía, ¿no? Por ejemplo, si comparamos con Inglaterra, que constantemente están sacando de la familia real escándalos y escándalos, y aquí hasta quizá ahora puede que haya cambiado, quiero preguntarle sobre eso, la opinión del pueblo con el caso Urdangarín, pero sí siempre ha habido un respeto o quizá un ocultismo, no lo sé, con la familia real, ¿no? Siempre ha sido como muy bien intencionado todo, la información. Sí, la verdad que desde el punto de vista periodístico y de comunicación, yo creo que... Y de opinión pública. De opinión pública, sí, se tiene... quiero pensar que es un respeto y no es una indiferencia. Quiero pensar que es respeto, ¿no? También es verdad que, bueno, mira, con el derrocamiento de Alfonso XIII se dijo aquello de que el pueblo español es capaz de acostarse monárquico y levantarse republicano. Es decir, que en un día cambió completamente el sentimiento del pueblo español, ¿no? ¿Está pasando esto ahora? Yo creo que no. Hombre, lo que está pasando con el caso Urdangarín desde luego no es deseable. No da buena imagen, pero no da buena imagen yo creo que del propio Urdangarín, no tanto de la corona. Aunque desde luego la corona no es deseable que le pase nada de eso, ¿no? Pero yo creo que es una institución que es sólida y que resiste bien muchas cosas. Hay algo de cierto en esa frase de más que monárquicos en España somos juancarlistas. Es decir, es verdad que es una figura muy querida. ¿Qué puede ocurrir? O sea, creo que la gran ventaja de ver la historia es que uno puede predecir los movimientos de un país o de un grupo social viendo lo que le ha ocurrido antes. Sí. ¿Qué puede ocurrir con Felipe? Pues eso es muy difícil de decir. Muy difícil de decir. Bueno, lo deseable sería que el país no fuera solo juancarlista, sino que fuera monárquico, en el sentido de que, bueno, don Juan Carlos es una figura absolutamente admirable. Yo la admiro muchísimo. Yo, por ejemplo, me declaro casi más monárquica que juancarlista. ¿Por qué? Apreciando muchísimo a don Juan Carlos. Porque eso, por lo que te he dicho antes, ¿no? Que la monarquía es esa institución que está casi por encima de la propia personalidad del rey, ¿no? Creo que el pueblo español necesita entender bien los valores de la monarquía. Y con respecto a don Felipe, bueno, es difícil, pero yo creo que lo normal será que suceda al rey tranquilamente, ¿no? No creo que pase nada. En tus libros hablas, en los anteriores,
de Leticia. Sí. ¿Qué opinión? Adelántanos. Cosas que siempre es de interés y siempre puede que sea por la identificación del pueblo, porque por la polémica causada, siempre es controvertida su figura y la ves como reina, tú conociendo tantas reinas anteriores. Sí. Bueno, yo digo de doña Leticia que es una princesa del siglo XXI con los mismos problemas que las antecesoras, pero hasta del siglo XVI. Es decir, en todas ellas hay la misma idiosincrasia del papel, ¿no? Esa obligación vitalicia de estar al servicio de un país con muchísimo sacrificio para su libertad. Ella lo sufre exactamente igual ahora que siglos pasados, con la diferencia de que en siglos pasados las demás procedían ya de otras familias reinantes, es decir, que lo habían visto en su infancia y en cambio pues a princesas como doña Leticia le ha tocado aprenderlo de una forma rapidísima, ¿no? Ella le ha tocado vivirlo, o sea, aprender ese papel público en meses y además a la vista pública, ¿no? y a la vista de la prensa, con lo cual para ella ha sido extremadamente difícil. Por eso creo que se la criticó muy duramente al principio, con todo eso, esa escena de déjame hablar a mí, y todo, ya ahí empezó a criticársela y bueno, creo que lo hace muy bien, o sea, cumple un papel excelente. Quizá pues a lo mejor ese miedo a ser criticada la ha coartado un poquito en su forma de ser o en su forma de expresarse, pero creo que cumple un papel excelente, vamos, no, lo hace bien. Volviendo al libro, una última pregunta. ¿Para cuándo una adaptación al cine? Lo hablamos antes porque ya, es favor. Carne de cañón, es carne... Ya, por favor, ya. Pues está en manos de... Ya se ha interesado algún director y está en manos de varias productoras. Porque recordemos que también eres guionista. Sí. ¿Te encargarías de adaptarlo? ¿Podrías? Porque muchos autores que también son guionistas dicen, no, yo mi novela no la adaptaría, o otros se empeñan en hacerlo. Sí, yo creo que esté en manos del mejor guionista. Sí. Así que... Pues sí, y conociendo la historia tanto, sobre todo porque también normalmente se exige la labor de un historiador en todas las películas de época, porque si no las meteduras de pata, aunque muchos profanos como yo lo vemos y no nos enteramos, siempre la precisión está... Hombre, eso sería deseable, ¿no? Que en cada proyecto de cine histórico, de televisión histórica, eso hubiera detrás alguien que pudiera realmente controlar la veracidad de la ambientación histórica, ¿no? Lo único malo, yo creo, a la hora de adaptarlo es que se va a perder muchos conocimientos, pero bueno, para eso, porque es verdad que se aprende mucho. Sí. Para eso está la novela y esperemos que funcione muy bien. Ya está teniendo mucha repercusión. Sí. Y nada, y también nos hablabas antes de un proyecto de serie. Sí, tengo... Muy jugoso. No me gustaría decirlo, también tiene relación con la monarquía. Pues lo dejamos ahí, tiene relación con la monarquía, no lo vamos a decir No, por si acaso se estropea. Pero yo solo he oído el título y ya se me han hecho los ojos chiquitas, así que muy bien. Pues muchísimas gracias, María José, por charlar con nosotros. Muchas gracias. Y mucha suerte. Mi deseo para los lectores que se entretengan y disfruten de esta novela, que está hecha para eso, para aprender y para disfrutar en una época preciosa. Sí, porque no hay nada mejor, lo que hablamos antes, de entretener mientras aprendes algo, pero de pasártelo bien. Y giros hay, malos hay. Yo os voy con lo del malo en mi cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sergio. Gracias.